Nuestra torre fuerte es el Señor Dios Todopoderoso. Nuestra torre fuerte es el Señor Dios Todopoderoso. Los invito para que busquen allí en las Sagradas Escrituras. Todos nos vamos al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y nos ubiquemos en el capítulo 11. Génesis capítulo 11. Y vamos a leer entonces del versículo 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Dios: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Dios desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén y amén. Muy bien, este pasaje nos habla de la Torre de Babel, una historia que hemos escuchado. No sé si todos habíamos leído este pasaje, pero la historia como tal yo creo que sí todos la conocemos, la Torre de Babel. Y es importante el contexto histórico en el que se da este pasaje. Esto se da justo después del diluvio, es decir, no el día siguiente del diluvio, pero sí en la secuencia bíblica se da después del diluvio, porque después del diluvio nos dice quiénes fueron los hijos de Noé y cuáles fueron los hijos de Noé. Así es hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Y es allí, en la cuarta generación, donde se da este evento de la Torre de Babel. Es decir, quien pretende construir la ciudad es un bisnieto de Noé. Noé engendró a Cam, Cam engendró a Cush y Cush engendró a Nimrod. Nimrod era un hombre valiente. De hecho, la Biblia dice allí en el capítulo 10, si nos devolviésemos un poquito en el capítulo 10, versículos 8 y 9, dice que fue el primer poderoso de la tierra, el primer hombre poderoso de la tierra fue este de nombre Nimrod. Y este decide construir una ciudad fortificada con una torre alta. Y es allí donde se lleva todo este desenlace. Y vamos a mirar, porque en el versículo 4 encontramos el centro de lo que causó la indignación de Dios. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Edifiquémonos una ciudad, edifiquémonos una torre, es lo que están diciendo ellos. Pero ¿qué había al interior de ellos? Llegar al cielo, una cúspide que llegue hasta el cielo. Es decir, todo lo que ellos tenían allí en su corazón, guiados por este hombre, Nimrod, era arrogancia y altivez en su corazón. Querían llegar al cielo, pero ¿de qué forma? ¿A la manera de Dios? No, a la manera del hombre. Y a la manera del hombre es imposible llegar a Dios. Es imposible que nosotros, sin la misma ayuda y voluntad de Dios, podamos llegar a Él. Ninguna persona podrá llegar al cielo por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, por sus propios ideales. Y eso era lo que querían hacer estos hombres. Se habían olvidado, porque apenas eran la tercera y la cuarta generación que estaban allí, de todo lo que Dios había hecho sobre toda la tierra cuando mandó el diluvio.
porque recordemos que el pecado que había sobre toda la tierra era un pecado, exactamente como el de hoy, un pecado totalmente abominable. Había demasiada maldad, corrupción, laxivia, todo, absolutamente todo estaba lleno de oscuridad en la tierra. Y ellos vieron la misericordia que Dios tuvo con Noé, con sus hijos, con su esposa y las novias, las esposas de sus hijos. Porque de allí se vuelve a hacer una nueva generación, se vuelve a dar nuevamente la repoblación de la tierra. Así que eso es lo que vemos entonces, que lo que hay es una arrogancia, es tratar de vivir sin Dios, de hacer las cosas con un egocentrismo, buscando que cada una de las personas tenga para sí un referente que sería esta ciudad. Ese referente sería el mismo hombre que la construyó, Nimrod, pero también todo lo que hay a su alrededor, porque dice, hagámonos un nombre. Y ese hagámonos un nombre, ¿qué significa? Porque dice, si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, ¿qué van a tener como referencia? No importa el lugar donde estén, la Torre de Babel. ¿Y qué es lo que buscan allí? ¿Qué pretendían con esta ciudad fuerte? Una ciudad fortificada, tener una protección por ellos mismos, tener el control desde la torre de todo lo que sucede alrededor. Una torre alta en aquellos tiempos era el lugar más seguro para estar si llegase a haber una acechanza del enemigo, pero siempre todo haciéndolo en sus fuerzas. Nunca pensaron en Dios, nunca pensaron en el dominio de Dios, nunca pensaron en la protección de Dios. Todo realmente fue una vanagloria de los seres humanos. Entonces, cuando ellos dicen, hagámonos un nombre, ¿qué significa? Significa que cada uno, aunque estuviera lejos de la tierra, aunque estuviera lejos de la ciudad, si tenía algún problema, ¿a quién iba a buscar? A quien habitase allí en la torre. Allí habitaría quien los iba a gobernar. Ese sería el nombre que ellos tenían, un nombre poderoso sobre la tierra. Y recordemos que solamente hay un nombre dado a los hombres, Jesucristo. Y el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, que a nosotros ha venido a través de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, el mismo Dios. Pero ese mismo Dios se manifestó en el Antiguo Testamento llamando de una y otra manera a la humanidad. Ellos querían tener un dominio sobre el resto de las personas. Utilizarían esa torre como protección y lo utilizarían supuestamente para alcanzar el cielo, para llegar al cielo sin Dios. Recordemos desde el pecado de Adán y Eva. ¿Qué fue lo que cautivó a Eva para dejarse seducir de la serpiente? Que si comían del fruto prohibido serían como Dios. Es el mismo pecado. Ellos querían ser como Dios, habitar en el cielo, pero sin Dios. Lo cual es una arrogancia, es un menosprecio, es un desprecio a Dios. Y repito, esto sucede con toda cuanta persona quiera acercarse al reino de los cielos, a Dios, sin buscar a Dios. Y muchos creen que por su manera de vivir, entonces que ellos mismos la catalogan, la califican como buena, es que yo soy bueno, porque yo no mato a nadie, porque yo hago obras de misericordia, por una u otra razón me autojustifico para pensar que merezco el reino de los cielos y eso no es posible, porque lo hemos visto en reuniones anteriores. Dios miró desde los cielos y no vio a uno solo que fuera uno, ni siquiera uno que buscara verdaderamente a Dios. Y también dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la palabra del Señor. Entonces todo esto, ¿qué fue lo que hizo? Que Dios les confundiera de lengua. Dios baja desde los cielos y ese venir para confundir sus lenguas es una gran bendición para nosotros los creyentes. Y debería haber sido, no la aceptan, pero es una gran bendición para toda la humanidad. Porque dice la palabra que ya ninguno, si el Señor permite esto, ninguno iba a desistir de esa loca idea. Entonces cada vez más en más el hombre iba a confiar en sus fuerzas, iba a confiar en sus líderes hombres, iba a confiar en sus estrategias y más se irían a olvidar de Dios. Entonces Dios viene
y destruye esa idea confundiendo las lenguas. ¿Y qué es lo que pasa allí? Vienen lo que hoy conocemos como los diferentes idiomas. Ahí se confunden las personas porque unos empiezan a hablar el hebreo, otros empiezan a hablar los diferentes idiomas que hoy conocemos, como el mandarín, como el español, como todo el latín. Todos estos idiomas se empiezan a escuchar, entonces no se entendían, no se podían poner de acuerdo. Y al suceder esto, se reúnen por grupos de los que entendían su lengua, su propia lengua, y esos van formando grupos que al final serían las diferentes naciones. Y entre estas naciones Dios escoge una nación como parte de propiedad de Dios, que es Israel. Y si uno sigue avanzando en la lectura, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12, vemos que en el capítulo 12 de Génesis empieza el Señor a hablarnos acerca de Abraham y cómo de esta misma descendencia de Noé llega hasta Abraham. Y de allí escoge Dios a la nación que sería su pueblo. Y con esta nación Dios pretendería que al tener una intimidad perfecta con el mismo Dios Todopoderoso, si esta nación le hubiese sido fiel al Señor, el resto de naciones hubiéramos buscado a Dios. Pero no fue así porque Israel también pecó. Entonces, todo esto nos lleva para mirar que Dios siempre ha tenido esa indignación por causa de la arrogancia del ser humano. Porque nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, porque tenemos ídolos, porque cuántas torres de Babel hemos hecho cada uno de nosotros, hemos edificado cada uno de nosotros. Porque esas torres de Babel es lo que a nosotros nos hace sentir seguros. Por ejemplo, para algunos pueden ser las riquezas, para otros el buen nombre. Es que yo quiero tener un buen nombre, que tenga un reconocimiento a nivel mundial, que tenga un reconocimiento, que todo el mundo me respete en la sociedad, que todo el mundo me reconozca en mi pueblo, en mi barrio, que todo el mundo me vea como el mejor, incluso entre las iglesias, el mejor predicador. Eso es una torre de Babel, porque lo vimos en el versículo inicial. No es con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios. Y aquellos que confían en sí mismos están totalmente menospreciando la voluntad y el amor de Dios. En Proverbios 18:11 dice la palabra del Señor: las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Nuevamente, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Eso es para el rico, las riquezas. Es un muro. Cree que por tener muchas propiedades, mucho dinero, muchas riquezas, entonces ya no le hace falta nada. Y le falta lo principal. Le falta el amor de Dios, la presencia de Dios, la soberanía de Dios. Nuestra torre fuerte es el Dios Todopoderoso, no la torre que construimos los hombres, no lo que los hombres hacemos para protegernos. Nuestras propias riquezas no nos van a salvar, ni tener un buen nombre como lo buscamos en estos tiempos, mucho menos como buscaban en Nimrod, tener dominio sobre la tierra, tener dominio sobre las demás personas. ¿Y eso acaso no es lo que sucede en estos tiempos? ¿Acaso cada uno de nosotros no queremos o no queríamos ser los gobernadores, los que mandamos, los que se escuchara la voz e inmediatamente se obedeciera? Eso es una torre de Babel en estos tiempos. Vivir haciendo lo que cada uno quiere. Eso, lo que estaban haciendo allí en la ciudad de Babel. Eso es lo que se quiere hacer hoy en esta sociedad. Cada uno quiere hacer lo que le viene en gana, como decimos popularmente. Pero, ¿acaso nos estamos sujetando a la voluntad de Dios? Es querer vivir sin Dios, como hacían en Babel, vivir sin Dios a sí mismo. Hoy la sociedad vive sin Dios. Bendito el Señor que nos ha llamado y nos ha escogido para ser parte de la iglesia. Somos un remanente. Dios quiso por gracia, porque no lo merecíamos, por gracia separarnos para hacer parte de esa iglesia de Jesucristo. Cada uno quiere vivir en sus propios placeres. Cada uno hoy, y es lo que plantean las religiones del mundo, pretenden llegar al cielo sin tener en cuenta a Dios.
Y eso le está haciendo mucho daño a la sociedad, porque la gente está confundida. La gente están escuchando entre ellos mismos palabras que no son de Dios y por lo tanto se están dejando engañar y confundir y piensan que simplemente por hacer alguna obra buena, aunque el resto de su vida sea perversa, entonces ya merecen el reino de los cielos o que irán al cielo cuando partan de este mundo. Y sabemos que no es verdad. Y eso es lo que, repito, lo que hacen las religiones del mundo. Las religiones buscan simplemente destacar al mundo, al hombre, mostrar el poder del hombre y las hazañas del hombre. Y se olvidan de que no puede haber jactancia en nosotros porque todo lo que tenemos, Dios es el que nos lo ha dado. Y dice Pablo allí en el Nuevo Testamento, dice, ¿por qué te jactas? Si lo recibiste, ¿por qué te jactas si no es tuyo? O sea, hoy tienes esos dones, tienes esos talentos, pero Dios te los dio. Así que no tiene por qué haber jactancia. Pero la humanidad toda quiere vivir sin tener en cuenta al Señor. Llegar al cielo de cualquier manera no es posible. Lo intentaron en la Torre de Babel y lo intenta hoy la sociedad. Y yo creo que usted ha escuchado cuántas veces es que yo creo en Dios a mi manera. Y no importa cuál Dios sea el suyo, al final todos vamos a ir a la misma parte. No es verdad, eso es una falacia, una mentira del diablo. Solamente hay un Dios único y verdadero y que quiere que le conozcamos a través de la Biblia. El mismo Señor Jesucristo dijo allí en el Evangelio de San Juan, porque esta es tu voluntad, orándole al Padre, porque esta es tu voluntad, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Y por eso el mismo Proverbio 18 en el versículo 11 dice el Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor y a él correrá el justo y será levantado. Versículo 10, Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre del Señor. No hay ninguna torre que nos pueda salvar a nosotros. No hay ningún ser humano que nos pueda salvar. No hay ningún gobernante que nos pueda proteger. Solo el Dios Todopoderoso es esa torre fuerte. Y si corremos a Él, seremos cuidados, seremos levantados, seremos protegidos verdaderamente. A Él correrá el justo, el que confía en el Señor, el que sabe que por sus propios méritos no puede sobrevivir, el que sabe que todo lo que tiene es obra de la misericordia de Dios en su vida, en su casa, en su familia. En momentos difíciles, pretendía estas personas, si eran esparcidos y tenían alguna dificultad, se iban a acordar que tenían una torre fuerte, quien dirigiera una torre fuerte, y que allí serían protegidos, allí serían sanadas sus heridas. No, allí era imposible, pero buscando al Señor sí es posible, verdaderamente. Pero realmente el pueblo, la humanidad nunca lo quiso. Isaías 30, versículo 1, dice el Señor, ay de los hijos que se apartan, dice Dios, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Isaías 31, ay de los hijos que se apartan de Dios, dice Dios, para tomar consejo. El contexto de este pasaje de Isaías, el pueblo de Israel estaba buscando consejo y ayuda de otro pueblo y en vez de buscar a Dios. Se querían proteger de los asirios y estaban buscando la ayuda de Egipto. Querían protegerse de un enemigo evidente y se olvidaron que el protector verdadero es el Señor. Y por eso dice, para tomar consejo y no de mí. Es decir, no buscaron al Señor, sino que buscaron la ayuda de hombres. Y recordemos que la palabra del Señor nos muestra, maldito el hombre que confía en el hombre. Es una palabra fuerte, pero es palabra de Dios. Y como tal la debemos de recibir con mucho temor y temblor. Porque nuestra esperanza, nuestra confianza debe de estar es en el Señor. Dice para cobijarse con cubierta. La cubierta se refiere al techo, para que no caigan las cosas que vienen exteriores, adentro de la habitación.
y no de mi espíritu. Es decir, no buscamos la protección del Espíritu Santo. ¿Buscamos la protección de quién? De nuestras riquezas. Grave pecado. Por eso dice, añadiendo pecado a su pecado. El hecho de no consultar a Dios ya es un pecado. Y aparte de no consultarlo, ir a buscar consejo en el mundo ya es un doble pecado. Es añadir pecado a pecado. Y cada vez va a ser más grave, va a ser peor la situación de la humanidad. Porque no buscamos consejo en el Espíritu Santo, porque no buscamos la presencia de Dios, porque no nos postramos delante de Él y confesamos que somos pecadores y que necesitamos que por favor tenga misericordia de nosotros y que por favor nos ayude. Porque vamos a construir o queremos trabajar construyendo un hogar, una familia, y nos vamos tras los consejos de la humanidad, de las ciencias de este mundo, de las filosofías de este siglo, y no consultamos la palabra de Dios, cómo debe estar conformado un hogar cristiano, cuáles son los parámetros, los límites de un hogar cristiano. Porque queremos hacer una empresa y nunca consultamos a Dios, sino que como tenemos unos recursos económicos, pensamos que podemos hacer lo que queremos. Y principalmente porque queremos llegar al reino de Dios y no lo buscamos. No buscamos a Dios. Ninguno de nosotros podrá levantar una torre tan alta que lo lleve al cielo. Solo Cristo Jesús, que vino desde el cielo a tomarnos con su propia mano, presentar un sacrificio y presentarnos delante del Padre como sus hijos. Bendito sea el Señor que ha tenido de nosotros tanta misericordia. Y por eso es tan importante la palabra de Dios. Y por eso es tan importante el Espíritu de Dios, que es esa cobertura protectora que el Señor nos ha dejado entre nosotros. Y el Señor ya lo había dicho en Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Claro que necesitamos aprender muchas cosas. Claro que necesitamos conocer a Dios. Claro que queremos ir al reino de los cielos. Entonces, ¿a quién necesitamos? Al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos dará comprensión de todas las cosas que Jesús nos dijo. Es decir, nos dará comprensión de la Biblia, de principio a fin, si nos humillamos verdaderamente delante de Él. Y Él nos va a recordar en cada situación, en cada momento, cómo debemos vivir, cómo debemos actuar conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Y entonces vemos un pasaje que es totalmente contrario a lo que sucedió en Babel. Recordemos, ¿qué fue lo que sucedió cuando estaban construyendo la torre de Babel? Vino el Dios Todopoderoso y confundió sus lenguajes. Ya no se entendían unos con otros. Sus compañeros ya no entendían a los otros, a sus amigos. Ya no sabían de ellos qué era lo que querían decir. Pues en Pentecostés sucede exactamente lo contrario. Miremos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Amén y amén. Entonces, en la torre de Babel, allí en aquella ciudad que estaba construyendo en Nimrod, ¿qué sucedió? Bajó la presencia del Señor y confundió sus lenguas. Y ya no se entendían. En Pentecostés bajó el mismo Dios a través de su Santo Espíritu y les dio a los primeros discípulos el don de hablar en diferentes idiomas. En esta porción bíblica, cuando dice diferentes lenguas, está hablando de idiomas, de dialectos. Y cada uno empezó a hablar
en diferentes idiomas, y como habían en Jerusalén gente de todas partes del mundo, empezaron a entender. Y ahora la confusión era no porque no entendían, sino porque entendían y decían, venga, pero ¿qué pasó? ¿Por qué les escuchamos cada uno de nosotros en nuestra propia lengua, en nuestra lengua natal? El mismo poder de Dios obrando. Pero ahora, ¿qué pretende el Señor? Que todos comprendamos un mismo lenguaje que se llama su santa palabra, que todos comprendamos la Biblia, las Sagradas Escrituras, y que podamos acercarnos a ella, que podamos creer en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, y ahí sí, a través de Él, llegar al reino de los cielos. No por fuerzas de nosotros, sino por el poder del Espíritu Santo. Ya nosotros no necesitamos consultar a nadie, sino las Sagradas Escrituras. No necesitamos nadie que nos cubra, que nos proteja de la maldad, porque el Espíritu Santo dice, la misma palabra de Dios es nuestro defensor. Necesitamos consejo. Llamemos al Espíritu de Dios, invoquemos su santa presencia. Y no importa el lugar de la tierra donde nos encontremos, Él está allí cerca de nosotros. No importa dónde vamos, no importa el problema, no importa lo que aflige nuestro corazón o el anhelo de nuestra vida, todo debemos de ponerlo bajo la soberanía completa del Espíritu de Dios. Todos comenzaron a hablar en la lengua de cada uno de los que estaban allí. Ahora el Señor quiere que la humanidad completa, después de habernos permitido comprender que por nuestras fuerzas nunca llegaríamos al cielo y que cada vez más y más nuestra naturaleza caída lo que estaba haciendo era aumentarle pecado a nuestros pecados, como vimos en Isaías 31, que cada vez nosotros estábamos más y más lejos del Señor, que esta nación que el Señor escogió, a Israel, para que haciendo ellos, el pueblo de Israel, la voluntad de Dios, Dios los iba a bendecir en grande manera, que el resto de naciones tendríamos celos de ellos y queríamos conocer a ese Dios de Israel. Pero sabiendo que Israel también fracasó como nación, como pueblo de Dios, ahora Jesucristo ha venido por su iglesia. Ha venido a formar su iglesia y a dejarnos el Espíritu Santo con un propósito. Primero, que tengamos la fortaleza, y Él es, como dice también el Nuevo Testamento, Él es la garantía de nuestra salvación. Él es la garantía de que las promesas se cumplirán una tras otra en nuestras vidas. Pero también para que nosotros, habiendo sido ya convencidos por el Espíritu Santo que éramos pecadores y que Él ha hecho ese cambio en nosotros, dándonos el don de la fe, dándonos permitiéndonos experimentar el nuevo nacimiento, ahora nosotros vivamos para Dios. Y así, desde nuestro lenguaje, enseñar a otros. Porque los que hablan el inglés enseñarán a los que hablan el inglés, los que hablamos el español o el castellano igualmente, así el italiano o el francés, así el que habla el mandarín o el que habla cualquier dialecto, porque en la Biblia es el libro que más veces se ha traducido a diferentes idiomas y dialectos. Es el libro más vendido en la historia de toda la humanidad. Es el libro que más han querido destruir, quemar, y nunca lo han logrado. Es el libro que más se enseña en este momento, porque se está cumpliendo lo que dice el Mateo 24, que el fin no llegará hasta que esta palabra sea enseñada. Tristemente, no todos la van a recibir, pero sí van a escuchar este evangelio. Por eso ya todos tenemos el conocimiento de lo que dice Dios. Ya entendemos la palabra de Dios, ya entendemos el propósito de Dios y ya queremos alejarnos todos de esa torre de Babel que cada uno estábamos construyendo para volver al Señor. Y ya comprendemos que no es por nuestras fuerzas. Así como le dijo Dios a través de Zacarías a Zorobabel. Dice allí en Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, está hablando Dios con Zacarías y está hablando acerca de Zorobabel. Esta es la palabra de Dios a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Dios de los ejércitos. Nosotros no vamos a ganar las batallas con nuestras fuerzas, ni con las guerras que se están levantando en estos tiempos, ni vamos quitando o poniendo uno u otro gobernador. Nosotros
Solamente estamos salvos bajo la cobertura del amor y la presencia del Dios Todopoderoso. No es con nuestras fuerzas, no es con ejércitos humanos, sino con el poder del Espíritu de Dios. Y esto lo ha dicho el Dios de los ejércitos. Y por eso terminamos nosotros diciendo, como dice el Salmo 18, versículo 2, Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Salmo 18, versículo 2. ¿Qué mejor podríamos concluir nosotros, sino que el Señor mismo es nuestra fuerza? Aquellos querían estar protegidos en unas murallas, en una torre alta. Nuestra torre alta, nuestra torre fuerte es el Señor Dios Todopoderoso. Él es nuestra fuerza y solamente en Él confiaremos. Solamente en Él podemos poner nuestra esperanza. Él es nuestro escudo. Él nos defiende de estos momentos difíciles, de estos momentos peligrosos. Él es nuestro más alto refugio. Ellos buscaban una torre alta para refugiarse, porque allí el enemigo no podría llegar. Pues les digo, y lo sabemos, que nuestra torre alta es Jesucristo. Él es nuestro más alto escondite, Él es nuestro escudo protector, Él es nuestro libertador. Y solamente en Él confiamos. Refugiémonos en Él como aplicación. Y esta es la aplicación que debemos de llevar para nuestras vidas después de esta enseñanza que el Señor nos ha regalado. Confiemos en el Señor, busquémoslo a Él, pidámosle que nos permita estar escondidos en su santa presencia, que Él sea nuestro más alto refugio, nuestro escudo protector, y enseñemos a otras personas a confiar en Él. Sé que lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en nuestro país en este momento, genera mucha confusión y generan muchos espíritus que van y vienen de tratar de solucionar todo por la fuerza, como lo pretenden muchas personas, pero nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, no confiamos en esas torres de Babel, nosotros confiamos en el poder del Espíritu Santo, porque nuevamente, recordemos, nuestra torre fuerte es el Señor Dios Todopoderoso. Amén y amén.